Me voy a Panamá de la nada. Ok, muchachos, contexto. Estoy en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Esta vez no en la terminal nacional como solemos hacer, sino en la terminal internacional. Pues de un momento a otro, desprevenido totalmente, me voy a Panamá. Ustedes me hubieran preguntado ayer, Daniel, ¿qué vas a hacer los próximos días? No, estar en la casa, tranquilo, descansando. Salto a 24 horas después, me voy a Panamá. Recibí una invitación de Copa Airlines super, mega, ultra cool para conocer y vivir toda la experiencia de un vuelo inaugural. Pero, ¿qué pasa? Que ese vuelo va a ser dentro de unos días, va a ser dentro de varios días, y en ese interín voy a estar en Panamá, literalmente con un montón de tiempo libre y ganas de explorar una ciudad. Siempre se me ha quedado corto el tiempo para sacarle provecho. Después de todo, he tenido muchas oportunidades de ir a Panamá, pero siempre voy 24 horas, 48 horas y se acabó. No he podido explorar Ciudad de Panamá al 100% y mucho menos salir a los alrededores a conocer. No quiero decir que esta vaya a ser la serie definitiva de Panamá. Ustedes saben que suelo visitar un país por unas 2-3 semanas y de allí saco una serie de 8 a 12 videos. Ese es el estándar que suelo manejar, como para que vayan conociendo la parte administrativa de Fogonix, pero no me voy a ir tantos días como para poder generar la serie recorriendo la República Panameña. Sin embargo, creo que los próximos días voy a tener tiempo de grabar full videitos, a diferencia de mis últimas visitas, que como mucho grababa 1 o 2, que aparte tenían conceptos repetidos que no había podido explorar si no era siempre visitando y visitando las mismas cosas. Voy a intentar salir un poco de la zona de confort esta vez. Obviamente seguro termine visitando alguno de los lugares en los que ya he estado, porque hay que ir actualizando esos videos viejos, pero esta vez intentaré hacer una serie de videos con cositas, con detallitos curiosos que sin duda alguna no me quiero perder para nada conocer estos días por Ciudad de Panamá. Así que sí, acompáñenme en uno de los vuelos, en uno de los viajes más improvisados que he tenido en toda mi vida, si no es que el más improvisado. Un viaje de esos que te llenan de alegría, que te llenan de emoción, que te llenan de expectativa y que me va a hacer demasiado feliz compartirles a través de este video. Son las 11:30 de la mañana. Aquí tienen nuestro boarding pass, el vuelo CM222 de Caracas a Ciudad de Panamá a la 1:23 p.m. Somos el grupo 7, asiento 9A. Supuestamente el abordaje comienza a las 11:30. Sin embargo, el avión aún no ha llegado y ya son las 11:32. Pero lógicamente el abordaje nunca comienza 2 horas antes del vuelo. Así que vamos a dar una vueltita por el aeropuerto mientras hacemos tiempo. La verdad es indiscutible la activación del aeropuerto de Maiquetía en comparación a los últimos años. Hay galerías de arte abiertas, hay peluquerías, hay hasta consultorios odontológicos. ¿Quién tiene tanto tiempo en un aeropuerto como para ir a una cita en un odontólogo? Está muy loco. Obviamente hay muchas tiendas que estuvieron desocupadas durante mucho tiempo y que también volvieron a estar activas. Es súper cool ver que hay tanto movimiento, incluso un día como hoy que es domingo. Está, miren, moviéndose. Me tomé en serio lo de venir a caminar. Acabo de llegar a la otra esquina del aeropuerto caminando. Ya llegó nuestro avioncito que nos llevará a Panamá. Creo que esa bandera de ahí lo deja más que claro. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Se acerca el momento. Y ya estamos prontos a comenzar el abordaje. Ya se empieza a aglomerar la gente por acá. Además entenderé por qué las personas hacen fila para subirse a un avión, porque después de todo el puesto es asignado. Puedes entrar, si bien dentro del grupo que asigna la aerolínea que pase, sin necesidad de hacer una fila colosal de 800 personas. Pero bueno, también es parte de las experiencias. Oigan, genuinamente estoy bien emocionado. No sé por qué estoy tan emocionado, pero estoy demasiado emocionado por lo que viene. Va disminuyendo la cola, ya casi todo el mundo se ha montado. Yo soy el grupo 7, así que igual tengo que esperar a que se monte todo el mundo para yo montarme de último. Tengo entendido que este tipo de grupos, obviamente los primeros 3 grupos son las personas que van en clase ejecutiva en los primeros asientos. Y luego, a partir del grupo 4, empieza de atrás hacia adelante. Yo por lo menos estoy en la fila 9. Me tocó el grupo 7 porque obviamente se empieza a llenar de atrás para hacer más fácil la cuestión y así ya las personas que están más adelante pero no en clase ejecutiva se pueden sentar más rápido, ya llegan directo al asiento y no tiene que haber mayor colapso. Tengo entendido, esto es información extraoficial, pero creo que así es que se dividen los grupos. Si no, si saben cómo es, corríjanmelo, pero yo creería que es así. Las primeras filas como prioritarias primero, luego de atrás para adelante. No sé, digo yo, creo yo. Vamos a pasar un pequeño filtro de seguridad.
Bueno muchachos, nos acaban de ascender a primera clase. Vamos en el asiento 1A y wow, qué nivel de comodidad. Acá tenemos un cargador USB, un puerto 3.5 por si queremos escuchar diferentes cosas. Y acá tenemos diferentes perillas para darle movimiento a nuestro asiento. Un nivel de comodidad sin duda. Ya estamos próximos a despegar, nuestro vuelo va a durar unas 2 horas 10 minutos, así que tendremos un ratito de hermosas vistas. Además de que ahora como tenemos el ascenso a clase ejecutiva, un ratito de comidita, bebidas y varias cosas que se disfrutan cuando se viaja en esta clase. Qué raro se siente. Hemos despegado, comienza esta aventura hacia la República Panameña. Mientras tanto, nos podemos acostar un poco. Hay que aprovechar que estamos en business, ¿no? Así descanso lo que no descansé ayer. Nos acaba de llegar nuestra comidita de avión, un pollito con arroz, una ensaladita, algunos frutos secos, una torta y un pancito. Además, bueno, yo por lo menos pedí para acompañar una agüita con gas. Vamos a comer para poder llegar a Panamá directo a sacarle provecho al viaje y no tener que hacer pausas para comer. Dijo nadie nunca, porque obviamente seguramente llego y me pongo a comer algo. Ustedes saben cómo soy. De un rápido pero divertido vuelo hemos llegado al aeropuerto internacional de Tocumen, aeropuerto que sirve a la ciudad de Panamá, capital de Panamá. Y esta es la vista desde nuestra ventanilla, entonces vamos a desembarcar por la puerta 218, según se puede ver por allá. Acá tenemos otro avioncito de copa y vamos a ver qué nos depara una vez nos bajemos, porque ahora sí es verdad que no tengo idea de nada. Así como no tenía idea de que iba a estar aquí hoy, tampoco tengo idea de qué va a pasar luego de que salga de esta puerta. Esto es lo único certero por ahora. Vamos a ver qué sorpresas hay luego de bajarnos del avión. Ajá, muchachos, ya estamos caminando por las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, por la Terminal 2, que es una gigantesca belleza. Tenía año y medio sin pasar por acá y de verdad está hermoso. De verdad que no hay otras palabras para definirlo. Ahora tengo que averiguar más o menos hacia dónde ir. Voy a retirar el equipaje, voy a hacer migración, me quedo acá en Panamá, así que no tengo que seguir las filas de gente corriendo intentando llegar a su siguiente vuelo. Vamos a ver a dónde hay que ir. Creo que es por acá. Descubriendo la Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen. Acá podemos ver si dice equipaje y más adelante aparece el símbolo del oficial de migración. Por ende, sí debe ser por aquí. Vamos por buen camino. Ya pasamos migración y oficialmente tenemos un nuevo sellito en nuestro pasaporte. Ya estamos en la República de Panamá. Entramos en el aeropuerto de Tocumen. Fue una revisión bien graciosa, demasiado amable la señorita de migración, pero estuvimos conversando, se los juro, como 10 minutos. Fue más una charla de amigos que una entrevista migratoria. Me cayó muy bien. Saludos si ves este video. Ahora vamos a ver a dónde tenemos que ir, porque no sé qué hacer. Pasamos aduanas y salimos y estamos a la deriva, muchachos. Estamos a la deriva. Alguien me explique qué es lo
lo que está pasando. Es que yo no sé cómo hacerles entender a ustedes lo impresionado que yo estoy, porque es que todo está pasando tan de repente. Todo yo lo estoy documentando en tiempo real, tal cual daily vlog, sin ningún tipo de preparación previa, porque yo no sabía lo que yo me iba a enfrentar cuando llegara a Panamá. Yo ni siquiera sabía que iba a venir a Panamá. Ya me estoy quitando los zapatos importantes para sentir la glamurosidad de estarme hospedando en el Sheraton Grand Panama, muchachos. El Hotel Sheraton de la ciudad de Panamá. Aparte, en una habitación con 2 camas. Puedo dormir una noche aquí y otra noche aquí. A ver, es que yo quiero que ustedes se pongan en mi lugar y digan, ok, yo un día estoy en mi casa, tranquilo, sin nada que pueda interferir mi vida cotidiana, y que de la nada lleguen y te digan, mira, anda mañana para Panamá, quédate en un hotel de lujo, aprovecha, disfruta la ciudad, recórrela sin ningún problema, luego te regresas a Venezuela, pero a Barquisimeto. O sea, una locura. Y apenas van unas horas desde que salí de mi casa. Pero es que, por Dios, miren la vista de mi habitación. ¿Qué es esto? ¿Qué nivel de primer mundo? Ay, no puede ser. Qué increíble. Y salí a las calles de Ciudad de Panamá porque no pude evitar pasear este primer día, además de encontrarme con este grande, con este ídolo, con este querido amigo de la vida. Bastos estudió conmigo en el colegio como un mes más. Un mes más. Unos cuantos años más, ¿oíste? Ahora te tenemos aquí. Cada vez que vengo a Panamá me encuentro con él, tripeamos, somos felices, somos amigos íntimos de la... No, mentira. Pero José es lo máximo, lo quiero mucho y estoy feliz también de aprovechar estos días de poder compartir con él. Y ahorita vamos a cenar, aprovechando de rememorar un poco todo, ya que la primera vez que vine a Panamá, recuerdo que lo primero que hice fue venir aquí, a Vía Argentina, a probar por primera vez la cadena de pizzas de Little Caesars, la pizzería. Es un lugar que uno evidentemente no suele frecuentar porque no es como que en Venezuela haya, y siempre hay que aprovechar estos espacios para ir a lugares a los que no puedes estar yendo todo el tiempo. Es decir, yo voy a preferir ir a algo que no hay, que no tengo en mi cotidianidad, a algo que sí tengo para poder vivir nuevas experiencias. Algo cool de este lugar es que las pizzas salen súper rápido. ¿Cómo cuánto tardó? Como 10 minutos, menos, 5 minutos, sí, más o menos. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra comidita. Estos son como unos palitos con queso parmesano, unos palitos de masa con queso parmesano. Salsa como napolitana, Sí, salsa de puede tomate, ser. sí. Salsa de pizza, es salsa de pizza. Salsa de pizza para echárselo a los palitos, esta pizzita y bueno, nuestra respectiva bebida. Momento de echarle el diente porque muero de hambre. ¿Tú tienes hambre? Tengo bastante hambre. Yo también Llevo tengo esperando hambre. bastante. Bueno, vamos a comer, pues. Vamos. Buena pizza, buena primera noche, buena llegada a Panamá. Esto apenas comienza. Dentro de unos días ya es el vuelo inaugural desde Panamá a Barquisimeto por Copa Airlines. Recuerden que por eso es que estamos acá. Y bueno, voy a aprovechar estos días para rememorar toda la aventura citadina panameña. Y entre esas cosas, buena pizza. Regresemos al hotel porque creo que es momento de descansar. ¿Sí o qué, mi pana? Así, dale. Ahí. Y así llegamos al final de este video. Primera noche en Panamá, primer día en Panamá. Aunque amanecimos en Venezuela, terminamos en Panamá. Vienen unos 2-3 días, vienen unos 2-3 videos bastante exhaustivos de la ciudad, bastante de recorridos, porque voy a intentar no desaprovechar ni un solo minuto acá. Me encantaría poder quedarme más tiempo y anhelo, aspiro, y esto seguramente me van a oír repetirlo en casi todos los videos, poder venir ya para el 2024 con más tiempo para poder explorar no solo Ciudad de Panamá, que he venido haciéndolo de a granito, poco a poco los últimos años, sino también de explorar las diferentes provincias y por supuesto que me encantaría volver a cruzar la frontera al norte para regresar a Costa Rica desde acá. Fue una experiencia genuinamente divertida y sin duda la repetiría. Yo mientras tanto los dejo a la expectativa de los próximos videos, así que estén pendientes al canal para ver los que siguen. Yo mientras tanto, muchachos, les voy a estar dejando por acá un botoncito para que se suscriban al canal y otro videito de la República Panameña para que también se diviertan y sigan la cronología de estos diferentes viajes, de estas diferentes aventuras. Muchachos, como siempre, un besito y los tapo por acá. Nos vemos, señores panameños.